Muy buenas tardes a todas las amigas y los amigos seguidoras del fútbol y en especial del fútbol femenino. Estamos aquí nuevamente en un conversatorio. Pedimos mil disculpas porque hemos empezado un poquito tarde. De verdad tuvimos algunos inconvenientes técnicos, pero que fueron superados y ya estamos. Ya estamos en este momento con el conversatorio y lo prometido es deuda, ¿no? Habíamos dicho que tenemos dos grandes invitadas del hermano país de Colombia. Ya en breve las vamos a presentar. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todas las personas. Una tarde más aquí en un conversatorio en fútbol femenino S. La semana pasada, pues bueno, no pude estar. Pero aquí estamos, justos, preparados, con todo el ánimo, con todo el optimismo por tener un programa muy especial, porque como tú lo mencionabas, Carlos, antes, tenemos pues a grandes colegas del otro lado, pues no tan lejos, somos hermanos patriotas aquí, pues realmente con las colombianas, mandarles un saludo afectuosos con las cuales tú ya les vas a presentar, pero es un honor tener un programa más internacional, Carlitos, aquí mediante nuestro Facebook. Pedirle a toda la gente que por supuesto le dé compartir, le dé me gusta y dejen su sugerencia, su comentario, que es lo más importante. Seguimos contigo, Carlos. Gracias, Fernando. Bien, a todos los amigos que se van conectados, ya saben, como siempre, por favor compartir, dejar sus preguntas en el chat y nosotros transmitiremos, trasladaremos esas inquietudes a nuestras invitadas. Vamos a empezar. Entonces, nuestra primera invitada es directora de Femina Fútbol, un medio digital también que se encarga de toda la difusión del fútbol femenino colombiano y también de manera internacional. Estamos hablando de Natalia Prieto. Natalia, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, buenas tardes. Bueno, un saludo muy especial para ustedes, para todos los seguidores del fútbol femenino. Y nada, muy agradecida por este espacio, muy feliz de volver a hablar nuevamente de fútbol femenino y qué mejor que con colegas que también han venido trabajando por ello. Perfecto, muchas gracias. Nuestra otra invitada es o fue jefa de prensa del equipo también de fútbol, Atlético Huila, que fue campeona en el fútbol femenino, ¿no? Que fue campeona en Libertadores del 2018, como recordarán. Estamos hablando de María Paula Ramírez. María Paula, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, un saludo muy especial para todas las personas que se conectan a esta hora. Muchísimas gracias por la invitación y por tener en cuenta pues el fútbol femenino que tenemos acá en Colombia. Para nosotros también es un orgullo que, digamos, de una u otra manera, pues tengan en cuenta nuestro país y el fútbol que hacen nuestras chicas acá. Listo, muchas gracias. Bueno, para ustedes dos, para las dos invitadas, va una pregunta de cajón, porque de alguna manera ambas han incursionado en todo el ámbito, en el contexto del fútbol femenino, así que sí quisiera que empecemos con lo siguiente. ¿Están contentas ambas, ¿no?, de haber entrado al ámbito del fútbol femenino, un campo con tantos obstáculos, tan adversos? Y quería empezar con Natalia. A la final, ¿está contenta de haber entrado y inmiscuirse en el fútbol femenino? Yo creo que es lo mejor que me ha pasado en la vida. Realmente llevo casi 10 años detrás de visibilizar el fútbol femenino y eso para mí es grandioso porque he tenido que apreciar y vivir experiencias maravillosas. En una oportunidad un profesor me dijo que el fútbol femenino no me iba a llevar a ningún lado y hoy puedo decir que el fútbol femenino me llevó a recorrer Sudamérica, por ejemplo. Wow. Me ha llevado a vivir experiencias, a llorar, a reír, a disfrutar, a sentir. Entonces yo creo que para mí es lo más grandioso y lo más lindo que me ha pasado. Qué bien, qué bonito. Mara Paula, ¿también se arrepiente o está bien? Bueno, yo pienso que realmente es precisamente los obstáculos los que nos llevan a trabajar por el fútbol femenino. De hecho, antes de haber sido jefe de prensa, no sé, pero a mí siempre me ha gustado el fútbol y siempre me ha gustado el deporte. Pero cuando empezó el Atlético Huila, sentí una gran empatía por el equipo, por el fútbol, por todo lo que significa el fútbol femenino, y creo que precisamente esas dificultades que las jugadoras tienen, que los equipos tienen, pues lo lleva a uno como a tener ese compromiso de, por medio de su labor, dar a conocer precisamente la intimidad del equipo, que no solamente se rige en una cancha de fútbol, sino que también hay una preparación, ellas llevan a cabo
también tienen una vida propia, son seres humanos. Entonces pienso que partiendo de ahí, de esos obstáculos, es que uno siente esa motivación, ese impulso para uno decir, esto es lo mejor que le puede pasar a uno, y uno sigue, sin lugar a duda, como lo decía Nata, lo lleva a uno a vivir experiencias maravillosas. Solamente lo puedo decir con una Libertadores y muchas alegrías que el equipo o que los equipos le ofrecen. Me imagino, qué bueno, que hay tantas experiencias que ustedes han de tener. Entiendo que ustedes se conocen, ¿no? ¿Sí se conocen? Claro que sí, Sí. yo conozco a esta crack. Muy bien, sí se llevan bien entonces, qué bien. Esto va a ser un programa ameno. Fernando, tenías unas inquietudes. Sí, eso es bueno. Y justo hablaba con María Paula antes de empezar el programa de la experiencia y todo el recorrido que un poco ella ha tenido. Y a eso va mi pregunta. En sí, pues, ¿cómo ven al fútbol femenino en el Ecuador? Recién tuvimos un año en Superliga el año pasado. Este año, bueno, por todo este problema de pandemia se ha visto afectado y no se ha podido desarrollar de mejor manera. Y vamos a tener un formato más profesional en cuanto a esto. ¿Cómo lo vieron ustedes que pudieron venir a una Copa Libertadores? ¿Cómo lo ves, María, el tema del fútbol femenino acá en nuestro país? ¿Qué concepto te dejó? Bueno, pienso que hace falta, obviamente, muchísimo por trabajar. Creo que el fútbol femenino en este momento necesita muchísimo más apoyo. Obviamente por algo se comienza, ¿no? Ya se tiene una Copa Libertadores, ya se lleva jugando pues hace algunos años. Ya en este momento uno puede decir, hay equipos, hay ligas o hay países que le apuestan a la liga. A veces dicen, no es profesional, es semiprofesional, pero de una u otra manera está diciendo, el fútbol femenino está presente. Entonces, con el simple hecho de que fueron sede de una Copa Libertadores, ya ahí parte de que el fútbol femenino tiene voz y voto en este momento en Ecuador. Ok, perfecto. Per- Yo Perfecto. quería indicar, como había dicho al inicio, Femina Fútbol es uno de los grandes medios y muy reconocidos en la región por visibilizar el fútbol femenino, y que por eso quería consultarla a Natalia. Ya sabemos que uno de los objetivos de Femina Fútbol es el desarrollo, el crecimiento, como no puede ser de otra manera, y como es también el objetivo acá de Fútbol Femenino EC. Pero eh, para futuro, para los siguientes años, ¿qué tan grande o qué tan rápido será ese crecimiento? Habrán todavía muchos obstáculos para que eso se ralentice, todavía tenemos que pasar muchas pruebas de fuego hasta que despunte. Pues mira, es que el fútbol femenino ha venido en un crecimiento importante. Si bien en los años 90 prácticamente el fútbol sudamericano empezó a tener un aval por FIFA, eh, y te lo digo, bueno, también incluso en otros continentes, desde el 91 empezó a tener fuerza el fútbol femenino, aunque atrás ya viene una historia bastante amplia. Entonces, claro, a medida que va pasando el tiempo, pues digámoslo así, que se ha venido viendo aceptación por parte de la sociedad y ya empiezan a reconocer más el fútbol femenino. Nuestra labor es visibilizar el fútbol femenino de forma estratégica, ¿sí? Nosotros, bueno, elaboramos estrategias de comunicación con base en una investigación que hicimos de los imaginarios sociales. Entonces, a partir de esa investigación empezamos nosotros a ver cómo es que se debe visibilizar el fútbol femenino. Entonces, año a año hemos venido elaborando estrategias de comunicación. Sabemos que el fútbol femenino está en crecimiento, pero sabemos también que hay que aprender a mostrarlo, hay que aprender a informarlo, porque aunque el fútbol femenino lleve tantos años, para la sociedad es algo nuevo. Entonces, asimismo, nosotros tenemos que ir adaptándonos a esto, tenemos que seguir mostrándolo y, bueno, con mucha estrategia, tenemos que demostrar que existe como tal, porque hay mucha gente que todavía lo desconoce y eso es una tarea de nosotros los medios y, por supuesto, la prensa de cada equipo. Ok, y eso es importante porque ahora, por lo menos ahora que estamos en cuarentena, se ha visto bastante el auge de la información en las redes sociales, y el fútbol femenino ha estado paralizado, pero igual que masculino. Entonces los medios hemos tenido la oportunidad de pronto de empujar a la misma cantidad del fútbol masculino, todo referente a la chica, a la jugadora, pero no necesitamos que tener imagen de jugadoras para empujar el fútbol femenino, porque por decir, tenemos en los años anteriores tenemos un Beckham, un Zinedine, ahora tenemos un Cristiano Ronaldo, un Messi, que de alguna manera empuja el fútbol masculino, el deporte en sí. No faltan todavía esas estrellas
femeninas de la región, colombianas, ecuatorianas, peruanas, para poder impulsar verdaderamente al fútbol femenino, Natalia? Pues es que ya están llegando y ya se están viendo. Yo te digo una cosa, eso primeramente lo logran las jugadoras con su desempeño en la cancha, pero nosotros los medios de comunicación somos partícipes de ese crecimiento y desarrollo de la imagen de la jugadora. Porque yo te digo una cosa, mira, en el 91 que Brasil fue por primera vez al Mundial, ¿sí? La gente no hablaba del tema porque no sabía, ¿sí? Y en ese mismo año estaba Venezuela y estaba Chile, en ese Sudamericano o Copa América, como lo decimos ahora, ¿sí? En el 98 Colombia fue, y el primer partido que jugó o sea, el primer partido de esta Copa América que jugó fue contra Venezuela y ganó 4-1. En Colombia no se habló del tema, ¿sí? Y nosotros ya veníamos haciendo una historia, ya estábamos logrando crear una imagen por fuera, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que acá en Colombia los medios nadie habló del tema, entonces muy poca gente sabía que ya había una selección, muy poca gente sabía que había una señora llamada Sandra Valencia que estaba goleando, que estaba jugando muy bien, que si de pronto hubiera tenido los medios, digamos que hubiera visibilizado más a esta jugadora, quizás ya hubiéramos tenido una referente en ese momento. Pero ¿qué pasa? Que eso no se logró sino hasta ahorita, y por lo menos acá en Colombia, bueno, acá en Colombia tenemos jugadoras grandiosas que han venido haciendo un trabajo maravilloso, como Lacey Santos, que está en el Atlético de Madrid, Catalina Usme, Carolina Pineda, bueno, hay varias jugadoras acá que han venido en un crecimiento importante, Natalia Gaitán, que ya las mismas niñas están empezando a ver como referentes, y eso es muy valioso, pero eso también lo hacemos nosotros los medios de comunicación. Ok, vamos a profundizar un poquito de ese tema. Primeramente, Fernando, tiene unos saludos de toda la gente que se está conectando. La verdad que sí, hay que darle el paso a los saludos, Carlitos, porque hay muchísima gente que está comentando y me gustaría mandarle saludos. Dice desde Bruselas, dice bonito programa a Yanis Solórzano, a Carlos Bailón, colega de nosotros, dice saludos Nati y María Paula, gracias por aceptar nuestra invitación hoy acá, él es un colega de nosotros, que bueno, por cuestiones de logística no está acá con nosotros. A Sami Ariza, que es un técnico de acá del Aucas, un equipo ecuatoriano, dice un gran saludo a mis paisanas y a todos los miembros de esta página, él es colombiano también y manda un saludo pues muy cordial a ustedes y a muchas personas que realmente nos están comentando, y si sigo comentando, Carlitos, nos vamos a quedar hasta mañana, la verdad, que ha sido muy bueno. Y quiero aprovechar el momento y sobre todo pues que tengo el paso. Me gustaría hablar de un tema que no está alejado de lo que están comentando, de tener esas figuras, sobre todo el mercado americano, cómo ellos lograron tener esa igualdad con el masculino. Vemos que en el mercado americano, en la liga de la MLS, la liga femenina, han ganado tantos mundiales. Quizás, ¿cuál es esa diferencia que se encuentra acá con el mercado sudamericano? A ustedes, a su concepto, me encantaría que me conteste la pregunta María Paula. Bueno, yo pienso que, bueno, digamos que en ese caso, Natalia es un poco más experta digamos, por la trayectoria que lleva. Yo me encontré con el fútbol femenino en el 2017 cuando el Atlético Huila empezó a disputar la liga femenina acá en Colombia. Pero lo que yo he podido percibir es que, a ver, digamos que las diferencias se crean siempre y cuando, por ejemplo, acá en Colombia, los equipos no son conscientes de la importancia y de la, digamos, responsabilidad que se tiene con el fútbol femenino. Cuando ingreso a ser jefe de prensa del Atlético Huila, uno se encuentra con una realidad totalmente diferente, porque una cosa es trabajar como periodista y otra cosa muy distinta es estar dentro de la intimidad de un equipo. Entonces me encuentro con la sorpresa de que, por ejemplo, equipos como el Atlético Huila le dan la importancia de que, pues a tal punto de que tiene su propia jefe de prensa. Hay equipos actualmente en Colombia y bueno, pensaría yo que en muchos países que comparten su jefe de prensa tanto masculino como femenino y que al tener, digamos, más trascendencia, por decirlo así, digamos, por muchos aspectos, por ejemplo, económico, el fútbol masculino, entonces te das cuenta que muchas veces hay información que no encuentras
porque precisamente la jefatura de prensa o el grupo de prensa está más enfocado en la parte masculina. Y muchas veces uno dice, bueno, pero la parte femenina también muchísima información diaria, porque lo viví, o sea, realmente viví esa experiencia y uno dice, hay tanta cantidad de información que uno a veces dice, no me veo, digamos como, me veo muy atareada de trabajo porque realmente, no más por ejemplo en una Copa Libertadores, en un torneo internacional o en una liga nacional, sí hay mucho por informar, entonces pienso que desde ahí, desde esa responsabilidad de los equipos, parte esa diferencia, que desafortunadamente todavía se ve. Sí, ha habido un crecimiento y bastante grande. Hay muchísimas jugadoras, como lo decía Natalia, en el fútbol internacional, en ese momento en Europa, que representan no solamente a ellas como jugadoras, sino también al fútbol nacional, porque realmente después de la liga del año pasado hubo muchas jugadoras que viajaron al exterior a ser partes de equipos europeos, suramericanos, entonces, pero sí, yo pienso que hace falta muchísimo por trabajar más y que los equipos sean más conscientes para darle su lugar al fútbol femenino. Claro, seguro, y la verdad que es muy sensata tu respuesta. Natalia, repito, la misma pregunta, ¿qué diferencia encuentras con el mercado americano, con la liga y toda la organización? Fueron vicecampeonas 2 veces, después 4 veces campeonas, o sea, del mundial, o sea, es realmente exorbitante y cada vez encontramos figuras muy relevantes, el caso de Alex Morgan, que ya sale prácticamente, creo que es de las primeras jugadoras que noto en este siglo XXI que tiene tanta relevancia al lado de un Messi, de un Cristiano, o sea, a esa tal magnitud que yo a veces escucho a tantos colegas y demás, que quizás cuál es esa diferencia que se encuentra aquí con Latinoamérica y allá en el mercado americano. Mira, yo lo veo más desde el área deportiva, los procesos deportivos. Pienso que en Estados Unidos apoyan mucho más el deporte y bueno, miremos nomás la situación de las becas universitarias. ¿Cuántos deportistas no están estudiando, tienen la oportunidad de competir? Y bueno, hay colombianas que están allá compitiendo que me han dicho que realmente el nivel es bastante bueno. Están estudiando y están compitiendo, ¿sí? Entonces, ya desde la adolescencia, incluso te puedo decir que desde la niñez ya están empezando a apoyar los diferentes deportes. Entonces, claro, allá ya se está manejando un proceso desde las más pequeñas y esa base es la que más adelante va a llegar a una selección o a equipos profesionales y son las que les van a dar el nivel. Bueno, igual desde la parte de comunicaciones María Paula nos dejó eso muy claro, pero digamos que yo desde la parte deportiva lo veo de esa forma. Si acá se aprovecharan más los procesos deportivos, hablando en Sudamérica, me parece que sería mucho más grande, ¿cierto? Y de muy buen nivel los diferentes países. Claro, quería Fernando aprovechar también la respuesta que nos dice el profesor y paisano de nuestra invitada Samia Ariza. Dice, la ventaja de la mayor presencia de fútbol femenino en USA versus el mismo fútbol de hombre es porque para el gringo el soccer es la mejor opción deportiva para las niñas en la middle school y high school y los hombres van a fútbol americano. Entonces las familias ya lo tienen en su subconsciente, dice, ¿no? Y las mujeres en la NWSL en USA llenaron estadios primero que los hombres, solo que en Latinoamérica la costumbre es cubrir las noticias del fútbol masculino. Sí, evidentemente allá no es como en Latinoamérica que el fútbol es el deporte oficial de los hombres, el preferido, ¿no? Allá es el fútbol americano, entonces no es el primer deporte nacional como acá, entonces sí queda también para... ¿Puedo agregar algo? Claro, por supuesto, Pablo. Digamos que siguiendo también la idea de Natalia, de Nata es, digamos que obviamente es una de las ideas principales por la cual en ese momento no hay mucha diferencia. Si bien en ese momento nuestras jugadoras a nivel nacional, pues en la gran mayoría no tiene garantías para, digamos, decir, me puedo dedicar solamente al fútbol femenino. Es decir, ellas tienen que, en el transcurso del año, en algún momento tienen que buscar un sustento económico para su proceso deportivo,
precisamente porque no hay, digamos que una cosa lleva a la otra. Los equipos en ese momento no tienen una responsabilidad total con el fútbol. Entonces, precisamente ese proceso deportivo se ve como se corta en algún momento del año. Entonces, por ejemplo, el año pasado la Liga acá duró 2 meses. Una liga profesional en ningún país, o sea, llamarla profesional, jamás se va a jugar en 2 meses. ¿Sí? De repente se jugó acá 2 meses y de ahí partimos a Copa Libertadores. Es un torneo corto. Y de ahí a las chicas, algunos equipos fueron muy contados, los equipos que siguieron en una temporada, por decirlo así, la mayoría se fueron a vacaciones. Luego regresamos en enero, empezaron a hacer algunas contrataciones, más en febrero ya estaban, digamos, como finiquitando ese tipo de contratación, y luego entonces encontramos el tema de, pues, del coronavirus, es digamos, la situación actual. ¿Qué pasó? Es más, o sea, en este momento llega una ayuda económica para el fútbol colombiano, y está en duda el tema del fútbol femenino, de las ayudas para las chicas, porque en ningún momento se aclaró, o por lo menos hubo una firma de contratos directamente con la DIMAYOR, y eso es digamos, ellas dicen, lo dejamos a la buena fe si realmente van a llegar esas ayudas o no a nuestros equipos para la parte femenina, porque la parte masculina pues sí ya se venía jugando, ya habían contratos firmados. Claro, claro. Así es, así es. Ahora se me ha quedado el micrófono apagado. Listo. Ahora un detalle frente a lo que se estaba diciéndome la Paula. Sin embargo, porque nosotros también acá escuchamos, inclusive creo que el año pasado o el 2018 estuvo en peligro, no, el 2019 decía, ya no se va a dar el fútbol femenino en Colombia, no va a haber el torneo este año, así. Y después, a los meses, ya va a empezar, ya. Entonces, sin embargo, en 2018 el Atlético Huila fue campeón de la Copa Libertadores de América. Entonces, cuando uno dice, a ver, ¿cómo está el fútbol femenino en Latinoamérica? Uno dice, a ver, vamos a ver quiénes son los campeones, quién ha conseguido más títulos. Pero Atlético Huila, campeón de la Libertadores 2018, ¿qué? ¿Habla bien de un torneo local colombiano o habla bien de un equipo? ¿Qué nos dice ese logro, Mela Paula? Yo pienso que habla bien de las jugadoras, del compromiso que tienen ellas. Sí, si bien hay muchos equipos que realmente, o sea, hay equipos que realmente no cuentan con la parte económica necesaria, ni siquiera con las condiciones para jugar, para entrenar, y yo pienso que ese tipo de obstáculos son los que llevan en este momento a que las jugadoras se comprometan tanto y luchen para que haya una continuidad de la liga. O sea, imagínense teniendo un campeón de Copa Libertadores en el país, y aún así se hablaba de que no iba a haber liga a nivel nacional. Entonces uno dice como, bueno, tenemos el campeón en este momento acá en nuestro país, no hemos tenido subcampeones, no tiene sentido. Entonces, partiendo de ahí, yo creo que también hubo un momento en que ellos dijeron, bueno, sí, vamos a sentarnos a analizarlo, porque realmente ellas no van a quedar mal, sino que vamos a quedar mal nosotros. O sea, hay muchos intereses que también se mueven dentro de eso. Ok. Fernando, ¿tenía una inquietud? Sí, me gustaría preguntarle a Natalia, y bueno, la verdad que es un gusto, y reitero, muchas gracias a todas las personas que vienen aquí en nuestro canal Fútbol Femenino SC, en nuestro Facebook, sobre los jugadores en el exterior. Se habla pues un poco de la deficiencia en cuanto a infraestructura, que a veces no se maneja, o torneos muy cortos. ¿Cómo hacen las jugadoras, o cómo es el tema, si tú lo tienes un poco más claro, para poder tener esa visibilidad de que un equipo en el exterior pueda, una liga española, en Inglaterra o en Italia, para que puedan tener, porque son muchas jugadoras colombianas, tú ya las mencionabas un poco a las jugadoras, ¿cómo hacen? ¿Que es un tema del manager, o tú que conoces un poco más ese tema? Porque sí sorprende, acá en Ecuador sí hay algunas jugadoras, pero no en tanta magnitud como en Colombia en este caso. Entonces, por eso es mi inquietud. Pues mira, la mayoría de jugadoras que están en el exterior están o han pasado por la Selección Colombia o son de la Selección Colombia. Entonces yo creo que eso es un punto a favor. Si bien nos hemos dado cuenta que la Selección Colombia tiene muy buen nivel,
también vemos y hemos demostrado que el fútbol colombiano es de muy buen nivel, que lastimosamente no tenga la continuidad que nosotros deseamos. Bueno, yo creo que eso ya hace parte de todo el proceso que lleve el ente regulador del fútbol profesional colombiano, porque pues ellos son los encargados de eso. Pero lastimosamente acá no hay un proceso, no se respeta el poco proceso tampoco que hay. Entonces, nada, estas jugadoras pues obviamente que con ese nivel y ese talento que tienen buscan oportunidades afuera. Y bueno, el tema de representantes puede ser una opción, el tema obviamente de su nivel deportivo, porque si bien te vuelvo a mencionar a Lacey, que para mí está en un muy buen nivel, le fue muy bien en la en los Juegos Panamericanos, Lacey está en el Atlético de Madrid, y también venía haciendo una campaña magnífica con Santa Fe. También está Corina, que ella también en Selección Colombia, ha estado en mundiales, ¿qué más te digo? Incluso Daniela Caracas, que también quedó campeona en los Juegos Panamericanos y en la Copa Libertadores. Entonces la mayoría de estas chicas han tenido procesos buenos, y hay algo muy importante, y es que las jugadoras tienen muy en claro que acá no se necesita firmar un papel para ser profesionales, sino que ellas mismas se comportan como tal. Y yo me he dado cuenta de la disciplina que tienen muchas jugadoras colombianas, y bueno, eso es un punto a favor para ellas. Natalia, pero el tener en Colombia, el tener varias jugadoras fuera de sus fronteras, ¿no dice algo se está haciendo bien en Colombia? Así como Atlético Huila fue campeón en el 2018 y tiene que 20, 30 jugadoras en el exterior, algo se está haciendo bien. Entonces, ¿cuáles son esos puntos que se está haciendo bien? ¿La selección arrastra a los jugadores, a la jugadora empuja, o los equipos empujan a la selección? Algo está bien, algo está funcionando. Yo digo que la disciplina de ellas es lo que funciona acá, porque a pesar de que deje de haber liga profesional, muchas jugadoras siguen entrenándose. Incluso he visto, porque sigo a muchas en redes sociales, las veo entrenando, las veo haciendo ejercicio, o sea, ellas siguen en forma, ¿sí? Entonces yo creo que eso es un punto a favor, porque si hablamos desde la dirigencia va a ser muy difícil. Yo creo que la única, o de las únicas personas que ha seguido los procesos como debe ser, resalto mucho la labor de Diego Perdomo, que es una persona que ha apoyado mucho el fútbol femenino, que tuvo al Atlético Huila, le dio continuidad, y tiene ahorita a Santa Fe, y aunque no estén en liga, ellos están entrenando, están trabajando, ¿sí? Entonces yo creo que son personas que resalto, pero aún así resalto más la labor de las jugadoras, que yo creo que esa disciplina es la que a muchas las ha llevado donde están ahorita. Ok, perfecto. Fernando. Sí, un tema que es bien importante y que bueno, ya inmerse nosotros como colegas, como comunicadores, ¿cómo se maneja el tema de derechos de televisión, el tema de derechos para ir a cubrir un partido? ¿Existe o no existe el apoyo en el ámbito femenino? ¿Cómo es realmente en Colombia eso? ¿Sí se le da la importancia? Entiendo que si uno maneja un equipo, quizás sí, con el equipo, pero me refiero en general a la liga y todo lo que concierne a tener informadas a las personas y demás. Me gustaría que me conteste, bueno, vamos con las dos, pero con María. Bueno, creo que cuando se trata de fútbol femenino, todo es un proceso, todo ha sido un proceso, porque realmente yo creo que Nanti también, teniendo el medio de comunicación y llevando, digamos, también su proceso con Femina Fútbol, pues el tema de, digamos, de derechos de imagen, de tener una transmisión por televisión, ¿sí? Muchas veces, por ejemplo, en la liga pasada, casualmente al Atlético Huila no le transmitieron ni un solo partido en la fase de grupos. Ellos, digamos que nos clasificamos y el Atlético Huila nunca tuvo un partido en donde dijeran, bueno, se transmitió o no se transmitió. Y aparte de eso, pues... ¿En el 2019? 19, okay. 19. En el 2019. Y de hecho, obviamente, pues si se cruzan con los de la liga masculina, pues obviamente se le va a dar prioridad a la liga masculina. Es de ahí.
digamos que con tema de acreditación, con tema de para los medios de comunicación, pues cada uno, digamos, los medios se encargan de diligenciar por medio de la página de la DIMAYOR el tema de la acreditación para poder pues ir al estadio a hacer su debido cubrimiento. No se permite que los medios de comunicación graben, solamente puede hacerlo el medio oficial, que en este caso pues sería Win Sports. Es el único medio que realmente puede hacer imágenes de apoyo como tal del equipo, de resto no. O sea, así se manejó, digamos que el del 2019, que fue pues en el proceso en donde estuve con el Atlético Huila, y pues realmente algunas imágenes de apoyo que manejan los medios de comunicación es básicamente dándole créditos, ya sea a Winsport o yendo a los entrenamientos de los equipos de fútbol. Ya digamos que eso se gestiona directamente con la jefatura de prensa pues de cada equipo. Para complementar un poquito la pregunta para Natalia, acá en Ecuador pensamos que un punto de inflexión para el desarrollo del fútbol femenino es el asunto de los derechos de televisión. El año pasado acá en Ecuador la Federación Ecuatoriana de Fútbol impulsó el proceso de contratación. Finalmente no se llegó a ningún acuerdo, ningún oferente hubo, o por lo menos no se contrató, en final de cuentas, ¿no? Entonces nadie transmitía oficialmente, nadie tuvo esos derechos de manera global de todo el campeonato, sino que cada equipo a través de sus redes sociales lo hacía los que querían, los que no, a veces, bueno, independientes como nosotros, Fútbol Femenino S, pasamos obviamente con la autorización de los equipos, por internet pasamos los equipos, igual un en vivo como ese, por Facebook pasamos y transmitíamos el equipo, ¿no? El partido. Allá no dio demasiado beneficio la transmisión por televisión como punto de partida para masificar y visibilizar de mejor manera el fútbol, Natalia. Es que el problema de acá es que se transmite uno, máximo dos, y eso mucho por fecha. La verdad es que es muy difícil porque, bueno, Win Sport tiene los derechos, pero ellos solamente transmiten un partido cada fecha, no deja que nadie más transmite, y bueno, eso es un contrato que ellos tendrán con DIMAYOR, que es el ente regulador del fútbol profesional. Entonces, claro, es muy difícil de pronto lo que tú dices de derechos de televisión, porque pues si solamente estás transmitiendo un partido, ¿sí? Y no dejas que nadie más transmita, pues es muy, muy difícil. Y bueno, digamos, otras personas que queremos transmitir o algo, nos toca con radio. Bárbaro. Entonces eso complica, y el asunto es que va en contra de justamente lo que queremos, ¿no? Mayor exposición, y es un problema. Hace unos conversatorios atrás hablamos con compañeros argentinos, también de medios, estrategas fútbol femenino, y en cambio ellos tenían la modalidad de que y también fútbol paraguayo, y sí tenían contratación con televisoras, pero decía la televisora de Argentina, decía, ok, yo les transmito, pero no les voy a cancelar a los equipos de fútbol, no hay derechos de televisión, ¿no? O sea, no hay ese beneficio económico, pero les transmito. O sea, de algún modo es un beneficio transmitir, y el poco beneficio económico que saca la televisora es para cubrir sus gastos operativos. Pero en cambio eso ya creo yo es una ganancia, el que se transmitan abiertamente los partidos, claro, para que sean vistos, y ahí la forma de negociar de la federación o de las asociaciones nacionales ya sería que luego de esa transmisión que otro beneficio sea, ¿no? Pero mientras no tengamos un recurso económico mayor para darle a la televisora, listo. Para mí me parece un buen trato, por lo menos transmite, así no nos tengas que dar dinero, ¿no? Fernando, ¿tenías otra inquietud? Sí, perfecto, me encantaría del proceso que hablaba María Paula, y bueno, con Natalia me gustaría preguntarle qué tan complejo ha sido dentro de todo ese proceso. Ya tienes más de 10 años de trayectoria, me gustaría saber cómo encontraste el principio, cómo fue creciendo y si realmente ha habido un cambio positivo o realmente se ha mantenido, Natalia. Bueno, mira, yo empecé con estas ganas de visibilizar el fútbol femenino en el año 2011,
me di cuenta, aunque yo jugué fútbol, partamos desde ahí, yo jugué fútbol, entonces ya desde antes venía yo feliz con mi fútbol femenino, pero ya luego en el 2011 me doy cuenta que en el 98 la selección Colombia ya había ido a una Copa América, un sudamericano, ¿sí? Entonces yo dije, bueno, del 98 al 2011, ¿qué ha pasado? Y ahí empiezo yo a investigar, a ver qué había pasado. Y todo esto porque me parecía muy triste que todos estos años que habían pasado nadie había dicho nada. O quizás habían hablado, pero algo muy, muy pequeño. Y bueno, yo que andaba tan pendiente del fútbol en general y del deporte, no había escuchado nada. Entonces yo creo que eso fue un punto de motivación para empezar a buscar la forma de demostrar que sí había fútbol femenino, que no solamente lo que yo había visto en ese momento, sino que hay un pasado, hay un presente y se está trabajando por un futuro. Entonces, bueno, empiezo yo a investigar, empiezo yo a leer, a entrevistar. Yo, mira, en el año 2012, 2013, 2014, me iba a las canchas de fútbol, donde iban varias escuelas de fútbol, a grabar partidos, a tomar fotos. Entonces, hacer entrevistas que me quedan horribles, pero las hacía sin experiencia. Y mira que eso funcionó mucho. Y claro, he visto un crecimiento importante porque en un momento donde yo iba y no, la verdad no veía a nadie más entrevistando a las chicas o grabándolas así, ahora que uno va al estadio y ve ya más periodistas, ahora que uno puede encontrarse con algunos jefes de prensa, por lo menos lo que María Paula hacía con el Huila me parecía maravilloso, porque a mí me quedaba un poco lejos ir hasta allá, pero ella nos subía fotos, videos, entrevistas, entonces nos ayudaba mucho a nosotros. Y eso era algo que antes no se veía. No podía tener esa información de otras ciudades, sino de Bogotá. Y ya bueno, con el tiempo empezó a sumarse más gente, he visto muchas más páginas, he visto muchos más periodistas interesados y yo creo que eso es un punto a favor y un punto también para ver que el fútbol femenino efectivamente está causando aceptación, está causando ese reconocimiento, está gustando y cada vez somos más personas las que estamos ahí. Ok, ok. Perfecto. Ahora, permíteme, Fernando, un segundito. Pero, Natalia, al inicio, y no sé si ahora todavía tengas ese mismo problema, lo que pasa acá es que se nos hace complejo, difícil encontrar la información. Bueno, Atlético Huila tiene un departamento de prensa y lo que nos dijo María Paula es separado del masculino, perfecto, pero no todos los equipos lo tienen y de hecho no todos los equipos tienen un departamento de prensa, ni de hombres ni de mujeres. Entonces, y para ustedes, ¿cómo rompieron esa barrera de sequía de información o cómo hicieron el nexo para poder publicar y poder mantener al día a toda la audiencia que quiere saber de fútbol femenino? Mira, hay algunas jugadoras que nos conocen ya hace años, hace tiempos, y bueno, lo que tú dices, hay equipos que no tienen prensa y es muy difícil, pero entonces tratamos o de buscar la forma de hablar con alguien del equipo para que nos dé información o tratar de comunicarnos con alguna jugadora para que nos dé información. Porque es difícil, pero yo creo que el fútbol femenino se construye conjuntamente. Pienso yo que si tengo información y puedo darle a algún colega o a alguna persona, pues por supuesto que le doy esa información, porque es que si no es así, va a ser muy difícil que todos crezcamos y acá el objetivo es que el fútbol femenino crezca. Entonces, muchas jugadoras tienen en cuenta eso y muchas personas, entonces tratamos como de ayudarnos. Asimismo, he generado alianzas en otros países y de igual forma nosotros enviamos información de acá y en otros países nos envían información y así tratamos como de ayudarnos todos porque como te digo, hay que construir conjuntamente. Perfecto, así que bueno, ya saben, alguna cosa, Natalia, estamos a las órdenes también. Perfecto, no, es que Claro que sí. vamos con unos saluditos antes de darle paso a Fernando, si me permiten. Natalie Andrade Guabro, muy buena transmisión. Yugat dice, saludos desde Manta, Manabí. Yugat dice, un referente sudamericano es Deina Castellano y en Ecuador, Sofía Sánchez y Carnera UPS. También un amigo fiel al fútbol femenino ese, Edgar Proce dice, saludos desde Zaragoza, España. Martín Camil dice, saludos cordiales de entrenadores deportivos de Colombia Unidos, unas duras todas nuestras. Perfecto, Fernando.
Sí, la verdad que la gente está viendo aquí el Facebook muy conectada y eso realmente a nosotros, realmente me he sentido muy bien. Es un programa donde he aprendido de cultura, de un nombre de jugadoras, de todo y eso hace que uno cada vez se enamore más de este lindo deporte. Y hablando de enamorarse y de todo y de ingresar en este mundo deportivo, a María Paula me gustaría preguntarle cómo fue esa experiencia de ingresar al Atlético Huila, cómo fue, cómo te llamaron, o sea, un poco contarnos esa experiencia, porque uno lo ves de comunicador, informando de todo lo que pasa, pero es como tú lo mencionaste al principio, es distinto dentro de un equipo de fútbol. ¿Cómo son los días dentro de un equipo de fútbol? Bueno, me haces la pregunta y creo que me regreso hasta, por ejemplo, el día que conocí a Natalia, porque a Natalia la conocí en una final, en la final de 2018 que jugó el Atlético Huila, ¿cierto? O en el Allá fui a 2018, darle no, no, no. lora. Entonces, uno como que empieza a recordar muchas cosas de todo este proceso y hay realmente bastantes personas por las cuales uno tiene que, pues, agradecer, ¿no? Cuando resulta que cuando conocí al Atlético Huila, cuando comenzó la liga femenina ya a tomar forma acá en el 2010, en el 2017, yo acababa de retornar acá a la ciudad de Neiva. Mm, por cosas de la vida llegué a mi actual, digamos, casa radial, que es RCN Radio, y ahí empecé a trabajar con un periodista deportivo de acá, de la región, que es muy reconocido. Y como Natalia, digamos, ha tenido su proceso, uno como periodista también tiene su proceso. En ese momento ni siquiera, por ejemplo, tenía un sueldo fijo, sino que digamos que tenía que acudir al tema de venta de publicidad. Natalia me entiende muy bien también en este, en ese tema, porque pues realmente cuando es un medio independiente, por ejemplo, como con el de Natalia, pues también se mueve todo este tipo de aspectos. Entonces, empecé a conocer el equipo y resulta que me fue enfocando muchísimo con el tema del Atlético Huila, tan. En ese momento nadie daba un peso por el equipo, porque realmente no era como un equipo totalmente formado. Resulta que ese equipo pequeño, pues fue creciendo, y oh sorpresa, que jugó la final, quedando subcampeón ante el Santa Fe, pues que fue el primer equipo campeón del fútbol femenino. De ahí, pues conocí a la jefe de prensa, Vanessa, se llama ella, entonces como que también hicimos una buena amistad. Hubo otra chica que también tiene que apoya al fútbol femenino, y bueno, y así, entonces ya en el 2018, pues cuando ya el proceso pues se magnificó, ya el Atlético Huila quedó campeón de acá, Copa Libertadores, seguimos en contacto con Natalia y así, y por cosas de la vida, precisamente, exactamente en el mes de mayo del año pasado, la antigua jefe de prensa del Atlético Huila, Vanessa, pues tuvo una oferta laboral en la ciudad de Bogotá, se trasladó para allá, y el antiguo presidente del Atlético Huila femenino, pues me contactó. Él es de esas personas que deja muy presente quién trabaja, o sea, quién apoya realmente al equipo. Porque él como decía Natalia, el ingeniero Diego Perdomo es una persona muy comprometida precisamente con el deporte, con el fútbol femenino. Desafortunadamente en este momento ya no se encuentra con el equipo, y pues por obvias razones, digamos que ese proceso que se llevaba a cabo, así como lo dijo Natalia, se cortó. Así es, digamos, las cosas que se manejan acá. Entonces, de repente se cortó, bueno, pero hace un año llegué, gracias a él, gracias, digamos, que a esa oportunidad, y fue una gran experiencia. Yo creo que si han habido experiencias en mi vida, yo creo que esa ha sido una de las más gratificantes, porque me permitió conocer lo que les comentaba al inicio de esas transmisiones, el tema de conocer ya la intimidad de un equipo, cómo se maneja, que esto va más allá de patear un balón, que va más allá de marcar muchos goles, de ganar o de perder, sino que también uno crea muchísimos lazos. Yo creo que Natalia en la Libertadores se dio cuenta el día que nos eliminaron. No, es algo que uno dice, somos una familia, se crea muchísima empatía, y realmente pues uno lucha porque uno dice, esto no es solamente por mi interés económico, sino porque realmente
me permite crecer como persona, me permite crecer profesionalmente, me permite conocer, y realmente uno dice, jamás me imaginé ser jefe de prensa, realmente, o sea, digamos, sí al fútbol, así al periodismo deportivo, pero como tal jefe de prensa, yo decía cuando me lo dijeron, yo dije, yo no lo puedo creer, o sea, es el equipo que vengo apoyando ya hace varios años, que realmente como periodista deportiva trataba de darle muchísimo auge, porque es que en realidad a veces, por más que el Atlético Huila fue campeón de Liga y de Copa Libertadores, habían medios de acá de Neiva que realmente no lo tomaban así. Y cuando llegué a Ecuador y nos decían, ustedes son los campeones, ustedes no sé qué, o llegamos a otras ciudades, pues que tenían fecha el equipo, ay, ustedes son los campeones, no sé qué, o sea, yo decía, pero ¿cómo en otras Claro. ciudades sí nos ven así y en Neiva no nos ven así? O sea, o acá en el departamento no nos ven así, los medios no lo ven así, no lo consideran de esa manera. Así Entonces fue una gran experiencia dicen que nadie es profeta en su propia tierra, pero es una en linda su tierra. experiencia, así, una linda experiencia que nos da, creo yo, dos enseñanzas. Uno, que uno puede conseguir los resultados cuando se trabaja con convicción, cuando se trabaja con disciplina, y dos, Sí, que el fútbol femenino sí paga. El fútbol femenino sí paga, así que a todas las chicas que nos ven, trabajen, sigan sus sueños, sean disciplinadas, sean obedientes, y progresen, desarrollen de manera integral, que van a conseguir sus objetivos. Quería aprovechar para Natalia, y más o menos algo de la mano con el mensaje a las chicas. Creemos que en verdad en los medios tenemos bastante responsabilidad para el crecimiento del fútbol, ¿no? Acá en Ecuador también poco a poco se han ido sumando muchos medios. Tenemos a las amigas de Tarjeta Rosa, tenemos Pateamos Fuerte, Infosport. Entonces comienza a haber más entes que están viendo y comienzan a trabajar a favor del fútbol femenino. Y esto se va haciendo una bolita de nieve, ¿no? Que va creciendo. Mi pregunta va, es en cuanto a los medios, pero las jugadoras, yo las veo, y esa es la consulta, ¿no será que ellas deben ser el principal motor para el crecimiento? La visibilidad de ellas en las redes sociales de buena manera, ¿no ayudaría? ¿Qué consejos le podemos dar a las chicas en cuanto a cómo deben de manejar sus redes sociales, qué tanto deben manejar sus redes sociales y qué enfoque deben de darle, Natalia? Mira, hay algo importante que yo pienso, y es que una jugadora de fútbol, cuando empieza estos torneos, como bueno, acá la liga profesional y los torneos que ustedes están haciendo que prácticamente son profesionales, ya ellas se vuelven figuras públicas. Y Gracias. esas figuras públicas obviamente que tienen que dar un ejemplo, porque muchas niñas las están viendo a ellas, mucha gente las está viendo a ellas, y ellas ya se vuelven una marca, y el reflejo de esa marca es lo que van a proyectar en otras personas que están empezando a ver qué es el fútbol femenino, qué están haciendo. Incluso esas mismas jugadoras se vuelven también representantes de los equipos que están jugando. Entonces, por eso primero es vital que las jugadoras tengan en cuenta eso. Ellos ya se vuelven unas figuras públicas. Hay que demostrar la disciplina de ser profesional, y yo pienso que es que las redes sociales ahorita son la hoja de vida de todos. No importa si eres deportista, no importa si eres periodista, no importa nada de eso, sino que independientemente de lo que seas, las redes sociales se convierten en este momento en nuestra hoja de vida. Y eso ya uno se da cuenta con las publicaciones quizás cómo es esa persona. Entonces imagínate yo buscando información de una jugadora ecuatoriana, por ejemplo, y me doy cuenta que la jugadora es más de salir a fiestas, más de estar de rumba, de trago. Entonces obviamente que uno como periodista no va a ver una jugadora profesional, sino una persona más que está haciendo quedar mal a su marca y a su equipo. Claro, ok, claro. Y ya comienza a tener una cierta responsabilidad porque, como decía, se convierte en una imagen inclusive del equipo. Y más adelante, ¿qué es lo que se quiere? Que la empresa privada tome jugadoras como imagen de su marca. Pero Claro. debemos de trabajar, y las jugadoras deben trabajar en la marca personal. Así es. Voy, repito, con unos saludos. Nos indicaba también Feren Gianni Sandoval, dice, en Bélgica el fútbol femenino, la competición no es nada fácil.
todo el mundo juega. Felicitaciones a todas las futbolistas de Sudamérica. Hay países donde es más popular y el nivel es más alto. Dice Juan Salazar, saludos desde Manta, el amigo Juan Carlos Salazar, un abrazo desde acá. Dice Juan Salazar, fútbol femenino SC visibiliza a todas las jugadoras en Ecuador y en el mundo. También Carlos Bailón dice, además de firmar un contrato, una futbolista se vuelve profesional por cómo se comporta también. Por supuesto. Fernando, soy el pase. Sí, algo que quería aumentar del tema que es muy interesante, cuando uno ya entra en el ojo público, cuando uno ya no es para uno y su familia, porque ya se vuelve parte de todos, se vuelve una persona ya realmente para todos y eso puede servir tanto para bien o para mal. Lamentablemente muchas veces es para mal y no para bien, hay que hablarlo de cierta manera. Y hoy, justamente, hablando de temas un poquito negativos, quiero tocar un tema que estuvimos viendo en medios de comunicación y aprovechar que las tenemos ustedes de primera mano en Colombia. Quiero hablar del caso de una jugadora en especial, que me gustaría ver qué concepto tienen, si imagino que vieron la noticia y demás, y ya han de saber más o menos qué tema voy a tocar. Sobre Nicole Regnier, creo que así es el apellido. Ella es seleccionada colombiana, jugó en el Atlético de Madrid, jugó en el América y jugó en el Junior. Cuando tuvo en el paso en el Junior, si no estoy equivocado, ustedes me pueden corregir, me encantaría que Natalia me pueda contestar esta pregunta. Ella tuvo un inconveniente en cuanto a acoso. ¿Qué tanto se ve eso en el fútbol colombiano? ¿Fue un caso especial o fue un caso que ya ha pasado con otras jugadoras? ¿O cómo fue esa situación que me gustaría que la puedan aclarar un poco? Porque uno pronto ve el portal donde encontramos la noticia, fue aquí en Fútbol Red, que bueno, estoy buscando cómo compartir la pantalla, pero no sé cómo hacerlo aquí en nuestro portal, pero sí sería bueno. Ya voy a ver si busco antes de irnos para poderla poner y pueda ver la gente también la noticia a que me refiero, donde ella manifestaba que tenía inconvenientes en cuanto a eso, a tener problemas de acoso y demás. ¿Se da mucho esto o no, Natalia? Mira, no solamente en Colombia, yo creo que es un tema que perjudica a muchos países, a muchas selecciones, a muchos equipos. He visto noticias en diferentes países de este tema. Claro que en Colombia lastimosamente hemos tenido que pasar por estas situaciones, no solamente ella, también se ha visto otros casos, pero bueno, la invitación siempre va a ser a denunciar porque no podemos dejar que se ensucie el fútbol femenino por personas que quieran venir a dañar procesos, a dañar, digamos que la dignidad de una mujer, y eso no está bien hecho. Está bien que esté comenzando el fútbol femenino, pero por eso mismo hay que parar estas cosas de una vez. Perfecto. Un detalle que quería conversar. Acá también el año pasado también tuvimos un episodio. No sé si es que llegó a instancias legales, pero recuerdo que todo el equipo técnico de la selección ecuatoriana que estaba en ese tiempo, el año pasado, fue separado. Sí, tuvieron una denuncia. Sí, Fernando. Ya, ahí no sé si logran ver mi pantalla, justamente ahí lo logré poner, ahí está, en Fútbol Red lo veíamos, fue donde se dio duro golpe el fútbol femenino y fue en el año 2018, ¿no? Donde justo yo hago, pues, en este caso con mi colega, con Carlos, que justo nos poníamos a ver, fue en otro podcast más, donde fue Cristian Solano y Sebastián Heredia, donde fue la noticia donde nosotros pudimos ver. Y bueno, realmente fue sorprendente y justo quería aprovechar eso. Sí, para creo que ahí compartir. Quería complementar lo que nos indicaba Natalia. Sí, pienso también que es un problema que de a poco debemos de atacarlo y es un problema en la región. Sí, acordémonos que Latinoamérica... por historia, por idiosincrasia, es machista, ¿no? No en aspectos solo deportivos, ¿no? En tu casa, en tu barrio, en la escuela, nos forman así a los hombres y las mujeres se forman así también con el pensamiento machista, porque los machistas somos hombres y mujeres. Entonces, es un tema y que debemos de trabajar en conjunto día a día. Como digo, todos los países tienen sus eventos y aquí también Ecuador ya nos ha pasado. En honor al tiempo, y quería aprovechar una pregunta para María Paula, ¿cómo es el asunto? ¿Cómo están trabajando en el Atlético Huila en las formativas? ¿Tienen todos los equipos formativos el Atlético? ¿Qué tanto interés tiene como semillero de su fútbol, María Paula? Bueno, digamos que ha sido difícil
tener una formativa en el fútbol masculino que lleva muchos años. Para el fútbol femenino también lo ha sido. De hecho, pues el equipo, el Atlético Huila, contaba realmente en su mayoría de jugadoras con pues chicas externas, chicas que no eran realmente de la región. Y precisamente por lo mismo, porque como no se cuenta con tal apoyo para el fútbol femenino, pues las niñas no tienen, digamos, no cuentan con un proceso que realmente les permita aspirar en su momento a llegar al fútbol profesional, porque es que puedes tener talento, puedes tener las ganas, puedes tener la disciplina, pero también se necesitan muchos elementos para poder llegar a jugar como profesional, ¿sí? Entonces, digamos que hubo en el proceso del año anterior, hubo niñas de acá de la región que sí estaban haciendo el proceso con el Atlético Huila. De hecho, hay una de ellas que en ese momento se la llevaron para el Santa Fe, pues porque el presidente Diego Perdomo ahora hace parte del Independiente Santa Fe. Entonces, ese proceso que él llevaba con el Atlético Huila, ahora lo está llevando con el equipo bogotano. Entonces, digamos que en ese momento, pues, están tratando de hacer eso, de que el equipo que van a armar, apenas haya una liga femenina nuevamente, pues sea, digamos que la base sean niñas de la región. No sé si va a funcionar, no sé cómo en este momento lo esté manejando el equipo, porque pues realmente al momento en que yo salí, pues ya digamos, volvemos al tema de prensa, ¿no? Y ha sido, digamos, de una u otra manera muy poco lo que se ha conocido. De hecho, en este momento, ¿qué está haciendo el equipo femenino? Entonces, por ejemplo, hablo por una niña que es Laurita, es una niña que está en ese momento en el Santa Fe y es de la región y realmente venía haciendo proceso. Luego, después de un regional, la llamaron para que hiciera parte del Atlético Huila y afortunadamente y tuvo, digamos, como su recompensa después de tanto esfuerzo que debutó el año pasado con el Atlético Huila. Tuvo su gran experiencia de jugar con su equipo, en donde nació y sí, como ya como futbolista y que se le reconociera, digamos, ese gran logro. De hecho, entonces, digamos que el proceso también para tener niñas muy bien preparadas de la región, yo pienso que hace falta muchísimo compromiso por parte de los equipos para que hayan garantías, para que las niñas puedan tener ese nivel que se necesita y así pues que le puedan apostar que los equipos pues tengan niñas de su propio departamento, de su propia región. Y siempre es importante trabajar en la formativa porque es el semillero, Claro. semillero y el sostén del resto de los equipos. Bueno, por honor al tiempo, vamos a una última pregunta, Fernando, y ahí una última pregunta yo, porque cuando está buena una conversación, uno se le puede ir el tiempo. Ya, Fernando. Sí, seguimos. Sí, la verdad que realmente el tiempo que hemos invertido aquí ha sido muy productivo, conocer otras culturas, tanto la colombiana, la ecuatoriana y a nivel de Latinoamérica. Es muy bonito saber de ustedes. Y una última, ya entrando en el ámbito personal un poco y también ya para cerrar. La concreta que quiero preguntarle a Natalia y después a María Paula es, ¿qué consideran ustedes que va a pasar con el fútbol femenino realmente? Porque se especula mucho, se puede jugar, que no se puede jugar. Realmente, ¿quién cree que va a pasar al final? Realmente lo hablo como su país. Acá realmente la situación es muy compleja, realmente no se sabe qué va a pasar. O sea, inclusive se especuló que no iba a haber, otra que va a haber. Toca decirlo de tal manera que cogieron la pandemia como excusa para que no haya el torneo, para que no haya formativas. Entonces, acá todavía está una situación bien compleja. Ustedes allá en su país, ¿cómo lo están viviendo? Mira, aquí la situación está difícil como en muchos países, porque esta pandemia yo creo que nos tocó a todos y en este momento pues obviamente que por seguridad de todos pues es mejor que no haya ni fútbol femenino, ni masculino, ni ningún otro deporte, por seguridad también de los deportistas. No sabemos qué vaya a pasar, yo creo que esperamos que haya una vacuna o algo pronto, pero sí se ha hablado de que este año puede haber liga femenina. El ministro de Deportes está muy comprometido con el fútbol femenino, entonces yo creo que siempre y cuando el Ministerio de Salud apruebe,
puede haber una liga femenina. En este momento están mirando cómo hacer o terminar la liga masculina. De hecho, hoy salió un documento que estuve leyendo minutos antes de que nos conectáramos, pero pues del fútbol femenino todavía no se sabe nada, ¿sí? Lo que te digo, es muy difícil que haya una liga femenina en esta situación, porque si bien la mayoría de jugadoras les toca transportarse en transporte público, valga la redundancia, pues obviamente que ahí ya estarían corriendo peligro, ¿cierto? Al juntarse pues con más personas. Y que acá la situación cada vez está más difícil porque ha aumentado de una forma increíble. Ya vamos más de 11.000 de 11.000 contagiados. Entonces, bueno, yo creo que ahorita la prioridad es la salud, es cuidarnos, es buscar la forma de hacer bien las cosas sin perjudicar a nadie, y que cuando todo esto empiece como a mejorar un poco la situación, por supuesto tengan en cuenta el fútbol femenino, porque pues igual partamos de que en este momento ni siquiera hay equipos con contratos. Y te digo, en Colombia hay 3 equipos que tienen contratos. Y claro, hay más de 400 jugadoras sin contrato, sin nada en este momento. Entonces, es que la situación es muy difícil. O sea, no podría decirte si sí va a haber, si no va a haber. Yo creo que todo depende cómo vaya, se vaya asimilando toda esta situación, que el Ministerio de Salud pues permita, y bueno, la seguridad de las futbolistas, que es lo más importante. Claro, primero la salud. María Paula, quería consultar, el Atlético Huila ha realizado recortes de personal por el asunto de que no están jugando, han disminuido ingresos, ha habido recortes, ¿hay algún detalle en cuanto a la afectación de los puestos de trabajo o recortes en presupuesto? Bueno, en noviembre se dio la salida del ingeniero Diego Perdomo, quien era el que tenía, digamos, como a cargo como tal el equipo femenino. Después de esto, entonces, digamos que quedó la incógnita de qué iba a pasar con el Atlético Huila. Hubo muchas futbolistas que pues terminaron su proceso, otras no renovaron su contrato, y la mayoría decidió entonces seguir su proceso con el Santa Fe, como lo comentaba hace rato. Entonces, porque pues el ingeniero llevó, digamos, gran parte del equipo, la mayoría, digamos un 90%, hasta el Santa Fe, y allá entonces iniciaron el proceso allá. En este momento del proceso anterior está Gaby Santos, que es la capitana, está Marixa López, que es una de las arqueras, y está Yorelin Carabalí, que es una niña que hace 2 años exactamente pues sufrió una lesión en una de sus piernas, en una de sus fémur, y pues por tema médico pues sigue su contrato. Solamente ellas en este momento cuentan con contrato, porque al momento de que se dio todo el tema de la cuarentena, del aislamiento obligatorio, no habían alcanzado, porque apenas estaba llevando a cabo el proceso de selección como tal del equipo. O sea, lo que les estaba comentando, se fueron las jugadoras y el equipo le estaba apostando pues nuevamente a reformar como tal el equipo femenino y apostarle a jugadoras de la región. Ellos hicieron un proceso de preselección en municipios del departamento, trajeron las jugadoras, las tenían entrenando. Habían jugadoras que también venían de proceso anterior, y pues estaban a la espera de que el cuerpo técnico pues ya definiera cuáles eran las niñas, para entonces empezar el proceso de firma de contratos. Actualmente solamente 3 niñas cuentan con contrato por renovación, las demás no. Bárbaro. Bueno, así se dieron las cosas y lamentablemente no firmaron contrato. Igual me imagino que los contratos son anuales, ¿no? No son de más tiempo. No, hay contratos que, por ejemplo, los firman por solamente lo que dura y ya, solamente eso. O sea, claro, o sea, por eso hablábamos de que, digamos, no hay garantías, no hay proceso, digamos, no hay apoyo económico. Hay muchas cosas que repercuten realmente en que la liga, pues, o sea, es que realmente una vez se pregunta cómo hacen las jugadoras para tener el nivel que tienen. En serio, o sea, uno dice,
porque hay jugadoras que realmente viven hasta con menos de un mínimo, o sea, Lo que les pasa es pagan que muy poco. la futbolista ama el deporte, pero debemos estar conscientes de que por solo pasión no se puede vivir. Con solo Claro. querer jugar no se puede vivir. Natalia, ¿no te sorprende cuando uno escucha noticias que en otros países, en Europa, hay contratos de más de un año, de 2 años, por ahí hasta el 2022, hasta el 2023, que no da envidia de esos contratos allá de más de un año? Pues mira, a mí me alegra mucho por esas jugadoras porque uno se da cuenta que las ligas de Claro. allá están tomando de una forma muy seria, están invirtiendo como debe ser. Y qué mejor ejemplo que el Mundial de Francia. Yo creo que la inversión que se estuvo haciendo en Europa se vio reflejada en ese Mundial donde vendieron bastante boletería, donde batieron récord de transmisión. Bueno, yo creo que varios puntos podemos ver del fútbol europeo que toman mucho más serio el fútbol femenino y bueno, ahí se están viendo los frutos. Lastimosamente acá no, y es muy triste ver, no sé, en Ecuador, pero por lo menos acá en Colombia, lo que decía María Paula, o sea, es difícil cuando una jugadora firma un contrato por 3 meses, porque entonces 3 meses eres jugadora y el resto de meses eres o estudiante No, o tienes que hacer tienes que trabajar en otra cosa para sobrevivir y esperar a ver hasta cuándo hay una liga, ¿sí? Entonces, es muy difícil así, de verdad que admiro mucho a esas jugadoras que siguen con esa pasión, con ese amor, pero es difícil. Y yo me pongo a pensar, de hecho ahora me sensibiliza mucho el tema de saber de que hay más de 400 jugadoras sin un sueldo, sin nada, porque justo cuando iban a firmar contratos, Bárbaro. pasó todo esto y decretaron la cuarentena. Entonces muchas de estas jugadoras que quizás algunas tenían un trabajo y lo dejaron precisamente por jugar la liga, pasa este tipo de cosas, ¿sí? De qué están viviendo ellas, qué están haciendo, o sea, ese tipo de cosas a mí me ponen muy triste porque realmente la gente no ve esa situación. Está bien y yo agradezco mucho a los colombianos porque efectivamente se ha visto el apoyo por parte de diferentes hinchadas. Me quedo con esa final de Medellín América que fue muy linda, la forma como la hinchada recibió al Medellín. En Cali también apoyaban mucho al América. Cuando fui a esa final del Huila, que conocí a María Paula, había mucha gente por fuera del estadio porque no podían entrar porque estaba en construcción. Entonces, yo abono mucho ese reconocimiento que ha venido dando el hincha colombiano, ese amor que empiezan a tener por el fútbol femenino, pero también hay que ver cómo se puede buscar que la DIMAYOR, que la federación, no sé, que haya mucho más apoyo por parte de ellas, de los clubes, que los hinchas sigan asistiendo, que sigan apoyándolas, para que asimismo el fútbol femenino siga creciendo y se le generen más garantías a ellas. Así, así es. Y es importante también saber, estar consciente de que el fútbol femenino sigue en crecimiento. No esperemos que de un año para otro ya sea la explosión. Lo que sí debemos de encontrar y aplicar las estrategias correctas para poder acelerar ese crecimiento, ¿no? Y bueno, y cambiar ciertas realidades muy penosas que se viven. Voy con unos saludos y ya palabras finales por el tiempo que se nos ha pasado. Yuka dice, fútbol femenino es la mejor en Ecuador, gracias por el apoyo de las niñas y de todas las jugadoras de fútbol. Dice Joja Castiblanco Sanguino, excelente exponente. Feren Sandoval dice, conozco una futbolista ecuatoriana que juega en Bélgica, categoría élite y tiene 15 años, ¿no? Y también un comentario de Sami Ariza, del profe, dice, la riqueza técnica de la jugadora colombiana, fina con el balón, en femenino es difícil encontrar esos perfiles. De pronto por ahí está el punto, el éxito de por qué hay tantas jugadoras de exportación. Y también quería saludar a Marvin Cantos, dice, saludos al licenciado Fernando Moncada, excelente profesional y persona de parte de los que formamos la familia Moncada y a COP. Muy bien, Fernando, también te mandamos saludos. Listo, por favor, Fernando, entonces palabras finales y también de despedida, Fernando.
Sí, bueno, muchas gracias por ese saludo a Marvin, es un compañero, un amigo de otro proyecto que trabajamos y estamos como Amiga Cup de Fútbol 6, no es en el ámbito profesional, pero hay mucha gente que en ese ámbito también, muchos fanáticos del fútbol, siguen el fútbol femenino y demás. Y ha sido un programa muy espectacular, Carlos, con dos grandes invitadas de mucho renombre. Les agradezco por su tiempo, por compartir este momento con nosotros, sobre todo para invitarlas acá a Ecuador, a Guayaquil más que todo, que me imagino esa parte no conocen, pudieron conocer Quito, pero no Guayaquil, que es la parte de la costa, la parte de las playas, la gastronomía. Realmente es algo muy enriquecedor y es algo muy bonito. Están invitadas acá, nosotros las recibimos como parte del equipo de fútbol femenino C, tanto a Natalia, también a María Paula, y la verdad que ha sido un programa muy, muy espectacular. Así que esas son mis palabras finales, quedémonos en casa, cuídense y realmente deseo que pasen pues un bonito día con su familia, que realmente se cuiden y pasemos una excelente velada todos en esta cuarentena. Muchas gracias, Fernando. Natalia, perdón, María Paula, palabras finales y despedida, por favor. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Nuevamente lo reitero, siempre es agradable cuando pues realmente se encuentra pues con personas que han ayudado a tu proceso, como en el caso de Nata. Realmente no esperaba como tal la invitación, pero cuando viví esa experiencia en Ecuador, creemos que dimos lo mejor. Natalia también con su medio también es una niña que si ellas les contaran todo lo que vivió para llegar a Quito en la situación que está viviendo actualmente en el país, créanme que ustedes entenderían realmente lo que uno siente por el fútbol femenino y las personas entenderían realmente que vale la pena apoyarlo, vale la pena y como les decía, uno cuando vive a diario con un equipo de fútbol que se da cuenta hasta de los detalles más mínimos que están fuera de la cancha, pues uno entiende también por qué ellas lo hacen, porque ellas se dedican a esto, porque le siguen apostando y porque a pesar de muchas veces no tener garantías, en el caso del Atlético Huila, bueno, tenían bastantes comodidades, gracias a Dios, pero hay otras que no las tienen, entonces uno las entiende, y uno entiende por qué ellas le siguen apostando a cada uno de los procesos, de los proyectos y de por qué siguen soñando, que es lo más importante. Muchas gracias, Natalia. María Paula, sorry. Quería, antes de las últimas palabras de Natalia, leer un comentario de un amigo que se estaba conectado en Facebook. Dice, de Ferenc Sandoval, aquí en Europa, la jugadora que juega en un equipo de élite a partir de los 16 años es obligada a hacer contrato y gana su dinero. Bueno, obviamente son ya un fútbol más desarrollado, pero debemos de ir allá. Por favor, Natalia, palabras finales. ¿Qué debemos hacer los medios? ¿Qué deben hacer los equipos? ¿Cómo se vislumbra el fútbol en el futuro? Un poquito resumido. Bueno, mira, primero, muchas gracias por la invitación, por el espacio. Estuve encantada yo acá con María Paula, con ustedes. Es muy rico hablar de fútbol femenino con gente como ustedes que también vienen apoyando y que lo sienten. Y bueno, tenemos que seguir construyendo, tenemos que buscar esas alianzas, buscar entre todos, darnos la mano para que el fútbol femenino crezca. Tenemos que demostrar que existe el fútbol femenino, tenemos que familiarizarlo con la sociedad. Porque si bien, aunque sea algo nuevo, lleva muchos años, ¿sí? Aunque para la gente sea algo nuevo, tiene un recorrido maravilloso y yo creo que eso hay que mostrarlo, hay que visibilizarlo, hay que hacer las cosas con amor, con el corazón, que todo esto que estamos sembrando va a tener sus frutos, tanto para los medios, tanto para el fútbol, tanto para las jugadoras. Yo creo que eso es muy general y nada, muy agradecida, los invito a que sigan trabajando con ese amor, con esa pasión que lo siguen haciendo, y por supuesto que acá en Colombia también súper invitados a que vean nuestro fútbol, que es muy bonito. Y bueno, un saludo muy especial para todos. Y bueno, María Paula, muchas gracias también por estar en este espacio, valoro mucho, es una persona que de verdad que hizo un magnífico trabajo y hay que resaltarlo, ya que estamos acá en vivo, hay que resaltarlo.
Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Son palabras de Natalia Prieto, directora de Femina Fútbol, un medio digital colombiano, y también de María Paula Ramírez, ex jefa de prensa del Atlético Huila, campeón de la Copa Libertadores, recordemos, en el 2018. Fernando, ¿me decías algo? Sí, algo último, recordar a la gente mañana que no se pueden perder el frente a frente, que vamos a estar pues con Silvana Alfaro, pues seleccionada de Perú, que estuvo acá en Samanes con nosotros en un gran torneo sudamericano sub-19, si no me falla, y también pues para el día de mañana va a estar también Camila Irustra de Bolivia, son un frente a frente de jugadores, donde hacemos un segmento también a Natalia y a María Paula para que lo puedan ver, es 5 horas acá de Ecuador, manejamos el mismo horario, gracias a Dios, entonces creo que se puede coordinar mucho mejor. Entonces eso, Carlito, que no se olviden las personas para todos los que se están conectando. Perfecto, llegamos al final de este conversatorio, les agradecemos y ya saben, hay que jugar, hay que meterle ñeque con mucho amor y mucho corazón, como dijo Natalia. Así que un abrazo a todos, ya saben, cuídense, quédense en casa, cuídense a su familia, cuídense a su sociedad. ¿Sí? Muchas gracias, será hasta la próxima. Hasta luego.